el primero en despertar, el más antiguo en tomar forma, el que lleva más tiempo bebiendo de la violencia de todas las razas. Khorne, Señor de la Sangre, Dios de la batalla, el Señor de las calaveras. Nació de la rabia. De cada golpe de una criatura descargó sobre otra. De cada guerra librada desde el principio de los tiempos. De cada grito de batalla que resonó en el vacío del espacio. Desde que los primeros seres aprendieron a hacerse daño, Khorne creció. Y cuando las grandes civilizaciones galácticas comenzaron sus guerras a escala interestelar, Khorne se convirtió en un dios. Su dominio en el Grab es un paisaje de horror y grandiosidad simultánea. Un cielo permanentemente rojo como sangre coagulada. Llanuras cubiertas de huesos y cráneos acumulados durante eones. Fortalezas de bronce y hierro negro que se extienden hasta el horizonte. Y en el centro de todo, su trono. Un trono construido sobre una montaña de cráneos. Un trono desde el que raramente se levanta porque Khorne no necesita moverse para dominar. Basta con que exista. Basta con que en algún rincón del universo alguien mate. Porque todo acto de violencia, toda batalla, toda muerte en combate, sin importar a quién sirva el que mata, alimenta Khorne. Esto es lo que lo hace diferente. Lo que lo hace aterrador de una manera que sus hermanos no lo son. Khorne no necesita adoradores. No necesita cultos. No necesita que nadie pronuncie su nombre. Solo necesita que fluya la sangre. No me importa de quién sea la sangre. Solo que fluya. Así habla Khorne. Y eso hace que sea imposible evitar servirle. Porque mientras haya guerra en el universo, Khorne es imbatible. Y sin embargo, hay algo más que lo distingue de los otros tres. Algo que nadie esperaría de un dios de la matanza. Un código. Khorne desprecia la magia. Desprecia la hechicería. La considera cobardía. La debilidad de quienes no pueden ganar con acero y fuerza pura. Respeta a los guerreros capaces. Valora el coraje y el honor marcial. No es un dios de carnicería sin sentido. Es un dios de guerra absoluta. Sus sirvientes más temidos son los sanguinarios. Los grandes demonios de Khorne. Bestias de bronce y músculo y furia absoluta. Guerreros demoníacos tan poderosos que solo un sanguinario puede destruir un ejército entero. Y sus legiones de portadores de sangre. Demonios con piel como hierro oxidado y espadas de llamas de bronce, cuyo rugido paraliza a quien lo escucha antes de que el golpe llegue. No conocen el miedo, ni el dolor, ni el agotamiento. Solo el siguiente enemigo, y el siguiente, y el siguiente. Entre los mortales que los sirvieron, los más conocidos son los comedores de mundos. La legión de Astartes de Angron, el primarca que se convirtió en príncipe demoníaco de Khorne. Una legión que en su caída durante la herejía de Horus abrazó la rabia como pura religión. Sus descendientes en el milenio 41 siguen matando en el nombre de Khorne. Cada cráneo una ofrenda, cada muerte una plegaria. Sangre para el dios de la sangre. Cráneos para el trono de cráneos. Si Khorne no es el trueno, Tzeentch es el relámpago que viene antes. Y después. Y también desde el lado. Y quizá desde atrás. Y posiblemente desde ningún sitio. Tzeentch, el cambiador de formas. El arquitecto del destino. El gran conspirador. El señor de la hechicería. Nació de la ambición. De cada ser que alguna vez deseó algo diferente a lo que tenía. De cada mente que tramó un plan para cambiar su destino. De cada psíquico que intentó doblar la realidad a su voluntad. De cada esperanza, de cada traición, de cada revolución. El cambio en todas sus formas pertenece a Tzeentch. Y aquí está su paradoja más profunda. Tzeentch es el dios de la esperanza y también de la desesperación, porque toda esperanza implica que el presente es insuficiente. Toda esperanza es un deseo de cambio, y todo cambio alimenta Tzeentch. Su dominio en el Grab se llama el laberinto de cristal, un lugar que desafía toda geometría concebible, pasillos que conducen a sí mismos, salas que contienen mundos enteros, colores que no existen en el espectro visible de ninguna especie conocida, una arquitectura imposible en perpetua transformación. Porque Tzeentch no puede resistirse a cambiar su propio hogar. Tzeentch es el más inteligente de los cuatro. Sus planes tienen dentro otros planes. Sus traiciones contienen otras traiciones. Ha diseñado esquemas que abarcan miles de años
usando a mortales que no saben que son peones en su tablero. Existe una teoría entre los estudiosos del caos, una teoría aterradora. Dice que Tzeentch en realidad no quiere ganar el gran juego, porque si ganara, ya no habría nada que cambiar, nada que tramar, nada que mover. Y sin en cambio, Tzeentch no sería nada. Así que quizás el gran conspirador está conspirando activamente para que ninguno de los cuatro gane nunca. Sus demonios más poderosos son los señores del cambio. Grandes demonios aviares de enormes proporciones. Entidades de plumas iridiscentes que cambian de color con cada pensamiento. Con ojos en cada pluma. Cada ojo viendo una línea temporal diferente. Inteligencia sobrehumana que ve el futuro y el pasado simultáneamente. Entre ellos, el más famoso es Kairos, el tejedor del destino. Un señor del cambio de 2 cabezas. Una que ve todo el pasado, la otra que ve todo el futuro. Pero ninguna que vea el presente. Lo cual dice mucho sobre la naturaleza de Tzeentch. Entre los mortales, sus sirvientes más conocidos son los 1000 higos. La legión de Magnus el Rojo. Una legión de hechiceros y estudiosos que buscaron el conocimiento absoluto y encontraron al dios de la ambición esperándoles al final del camino. Magnus el Rojo, primarca de los 1000 higos, príncipe demoníaco de Tzeentch, una de las mentes más brillantes del universo de Warhammer. Atrapada para siempre al servicio del dios de los planos infinitos. Aquí reside la crueldad más fina de Tzeentch. Magnus intentó advertir al emperador de la traición de Horus. Usó sus poderes psíquicos, actuó por lealtad, actuó con buena intención y al hacerlo destruyó el proyecto del Wei del emperador. Abrió una brecha en Terra por la que entraron demonios. Dio a los dioses del caos exactamente lo que querían, no por traición, por amor. Tzeentch llevaba siglos tejiendo ese momento y cuando llegó, ni siquiera tuvo que mentirle. Hay algo perturbador en Nargul, algo que no encaja, algo que hace que cuanto más lo entiendes, más incómodo te sientes. Porque Nargul es el más amable de los 4. Nargul, el señor de todas las plagas, el padre de la putrefacción, el gran corruptor, el abuelo. Y sin embargo, llama a todos sus sirvientes hijos. Y de verdad los quiere. Nació del miedo a la muerte, de la desesperación de cada ser vivo que alguna vez comprendió su propia mortalidad, de cada enfermedad que consumió su cuerpo, de cada plaga que arrasó una civilización, de cada momento en que algo vivo comenzó a pudrirse, pero también de la resistencia, de la voluntad de sobrevivir, de la aceptación de que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo, porque Nargul no es solo el dios de la descomposición, es el dios del ciclo natural, la podredumbre que alimenta el suelo que produce la vida que eventualmente se pudre y vuelve al suelo. Nargul entiende ese ciclo mejor que ningún otro ser en el universo y lo abraza con entusiasmo grotesco. Su dominio en el Grab es el jardín de Nargul, un lugar que debería ser horroroso y que de alguna manera resulta casi hermoso en su abundancia retorcida. Plantas que crecen desde cadáveres, flores que brotan de heridas, hongos de colores imposibles sobre montañas de carne descompuesta, una vitalidad obscena en medio de la corrupción total, y el propio Nargul, paseando entre sus creaciones con genuino placer, deteniéndose para examinar una nueva plaga que acaba de inventar, riéndose con una risa de trueno cuando observa cómo sus demonios juegan entre los enfermos. No es un dios que contemple su demonio desde un trono distante. Nargul está en su jardín, siempre tocando sus creaciones, amándolas. Hay que entender una cosa sobre los seguidores de Nargul. No son personas que han perdido la esperanza. Son personas que han encontrado una forma perversa de paz. Han aceptado que van a sufrir, que van a enfermar, que van a morir. Y en esa aceptación han encontrado una tranquilidad que los seguidores de los otros dioses nunca conocen. Un Astartes del caos al servicio de Khorne vive en rabia permanente. Un seguidor de Tzeentch vive en paranoia y ambición sin fin. Un seguidor de Slaanesh vive en un hambre que nunca se sacia. Pero un seguidor de Nargul sonríe, aunque su cuerpo esté consumido por la enfermedad, aunque sus órganos fallen, aunque huela a muerte, sonríe, porque Nargul los ha abrazado. Y en ese abrazo putrefacto ya no temen a nada. Sus grandes demonios son los grandes inmundos, bestias enormes cuya sola presencia hace que el suelo se pudra bajo sus pies.
cuerpos de grasa hinchada que rezuman plaga por cada poro. Y sin embargo ríen, siempre ríen, porque llevan en sus cuerpos millones de enfermedades simultáneas y las irradian como un sol negro irradia oscuridad. Sus sirvientes mortales más temidos son los guardianes de la muerte, la Legión de Mortarion. Astartes que en la herejía de Horus cayeron víctimas de una plaga en el Gruab y en su desesperación pidieron ayuda a Nargel. Y Nargel los abrazó y los hizo invencibles, imparables, incapaces de ser destruidos, incapaces también de dejar de pudrirse. Mortarion, el primarca que más odió la magia en toda la herejía, no era un odio sin historia. Mortarion creció en Barbarus, un mundo envenenado donde hechiceros tiranos esclavizaban a los humanos desde fortalezas envueltas en niebla tóxica. Pasó su infancia luchando contra ellos, con veneno en los pulmones, con odio en el corazón, y cuando se unió al Imperium, purgó su propia legión de psíquicos, uno a uno, porque la magia era la herramienta de sus verdugos, y él juró que jamás contaminaría lo suyo con ella. Y luego, Nargel lo convirtió en su herramienta. El hombre que más despreció a los hechiceros del universo, convertido en príncipe demoníaco del dios de la putrefacción mágica. Hay crueldad en ese destino. Hay también una lógica que Sindh habría apreciado. Pero hay algo más en el jardín de Nargel. Algo que los textos del Imperium no mencionan. Algo que los Aldari conocen y no hablan de ello porque duele demasiado. En el rincón más oscuro del jardín hay una jaula de hierro oxidado, pequeña para lo que contiene, eterna en su crueldad. Y dentro de esa jaula vive una diosa. Su nombre es Sisha, la madre, la diosa Aldari de la fertilidad, la curación y la vida, la que inspiró la creación de las piedras de espíritu con sus lágrimas, la que fue madre de la raza Aldari. Cuando Slaanesh nació y devoró el alma de miles de millones de Aldari, también reclamó a sus dioses. Uno a uno, los absorbió, los consumió, los hizo parte de su hambre sin fondo. Pero Aisha la capturó. Nadie sabe exactamente qué planeaba hacer con ella. Solo que no era nada bueno. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Nargel la oyó llorar. Y algo en el corazón leproso del dios de la podredumbre se movió. Nargel declaró la guerra a Slaanesh. No por estrategia, no por el gran juego. Por algo que en el caos ni siquiera debería existir. Por afecto. La batalla entre ambos fue terrible. Y Nargel ganó. Y se llevó a Aisha a su jardín. Una diosa de la renovación y un dios de la decadencia. El par más improbable del universo. Pero Nargel no sabe querer sin corromper. No conoce otra manera de amar que la que conoce, así que la encerró. Y comenzó a usarla como lo que Nargel usa todo, como parte de su trabajo. Nargel crea plagas, nuevas enfermedades, contagios que no tienen cura. Y para probar si funcionan, se las da a Aisha. Porque Aisha es una diosa de la curación. Su naturaleza es sanar. No puede evitarlo. No puede no intentarlo. Y Nargel la observa. Mide cuánto tarda en curarse. Evalúa la potencia de su creación. Si la plaga resiste mucho tiempo incluso a una diosa, es lo bastante buena para soltarla sobre el universo. Y entonces abre un desagüe en el fondo del jardín y la vierte sobre algún mundo desprevenido. Siglo tras siglo, milenio tras milenio, cada enfermedad que ha devastado planetas pasó antes por el cuerpo de Aisha. Pero hay algo que Nargel no sabe. O quizás sabe y elige ignorar porque la quiere demasiado para impedirlo. Mientras Nargel trabaja en su caldero, Aisha susurra a los mortales del universo. Les dice cómo curar las enfermedades que su carcelero crea, los remedios que aprendió al sanar su propio cuerpo divino, los antídotos que Nargel nunca supo que estaba entregando. Cada medicina que un curandero descubrió en algún rincón olvidado de la galaxia, cada cura inesperada para una plaga sin nombre, viene de una diosa encadenada que eligió usar su cautiverio para proteger a sus hijos. Los Aldari recuerdan eso, y cuando rezan a Aisha, saben que en algún rincón del jardín de Nargel, ella todavía escucha. Nadie habla de este dios con calma. No se puede. Porque hablar de Slaanesh es ya una pequeña forma de servirle. Slaanesh, el príncipe oscuro, el señor del exceso, el más joven, el único cuyo nacimiento podemos fechar con precisión,
y el que nació de la manera más catastrófica posible. A diferencia de Khorne, Tzeentch y Nargel, que se formaron lentamente durante millones de años a partir de las emociones de incontables razas, Slaanesh nació de una sola especie, de los Aldari, del Imperio Eldar, la raza psíquicamente brillante que jamás ha existido en la galaxia. Durante millones de años los Aldari gobernaron sin rival, casi inmortales, casi omnipotentes en términos psíquicos, y sin nada que temer comenzaron a buscar sensaciones. Primero arte, luego placeres más complejos, luego placeres que rozaban lo que otras razas llamarían crueldad, luego cosas que no tienen nombre en ningún idioma que los mortales puedan pronunciar sin dañarse. Durante generaciones enteras, el núcleo del Imperio Eldar cayó en una espiral de depravación que ninguna otra civilización había alcanzado. Y toda esa energía psíquica, toda esa pasión colectiva de una raza inmensamente poderosa se acumuló en el Gruab, hasta que llegó el momento en que la energía acumulada alcanzó la masa crítica. Y Slaanesh nació. No gradualmente, de golpe, como una explosión. Un grito de nacimiento que resonó en el Gruab y en el universo real simultáneamente. Un grito que devoró las almas de miles de millones de Aldari en un instante, que abrió el ojo del terror en el espacio real. Esa cicatriz permanente en la realidad, donde el Gruab y el universo material se fusionan, que casi extermina a una de las razas más avanzadas de la galaxia en segundos. Slaanesh llegó al gran juego como el hermano pequeño que nadie esperaba, y que inmediatamente resultó ser más peligroso de lo que nadie anticipaba. Porque Slaanesh no ataca con fuerza bruta como Khorne, no engaña con planes a largo plazo como Tzeentch, no corrompe lentamente como Nargel. Slaanesh susurra, ofrece exactamente lo que cada ser vivo desea profundamente: placer, perfección, la sensación de ser plenamente tú mismo. Y la trampa es que al principio de verdad lo cumple. Pero Slaanesh es el dios de la insaciabilidad. Cada placer requiere el siguiente. Cada perfección alcanzada revela la existencia de una perfección mayor. No hay llegada, solo el viaje hacia abajo. Y el viaje hacia abajo es adictivo. Slaanesh es andrógino, perfectamente andrógino. Puede adoptar la forma que cada observador encuentre más irresistible. Sus guardianas de secretos son sus grandes demonios. Criaturas de 6 brazos y gracia antinatural, tan hermosas que el ojo las persigue incluso cuando la mente sabe el peligro, que pueden matar con más delicadeza de la que la mayoría usa para abrazar. Sus sirvientes mortales más conocidos son los hijos del emperador, la Legión de Fulgrim, un primarca y una legión que buscaron la perfección, y encontraron que la perfección de Slaanesh no tiene fondo. Fulgrim era el más hermoso de los primarcas, el más refinado, el más artístico. Un ser que buscaba la excelencia en todo, en la esgrima, en la música, en la guerra, en la vida. No había nada corrupto en ese deseo inicial. Era genuino, admirable. Era exactamente el tipo de llama que Slaanesh lleva siglos aprendiendo a avivar. Durante la Gran Cruzada, Fulgrim encontró una espada demoníaca de una raza alien extinta, un arma de poder incalculable, que le susurró exactamente lo que quería oír, que con ella podría alcanzar la perfección, que nada volvería a ser suficiente sin ella, que era solo el siguiente paso en su búsqueda. Y Fulgrim, que toda su vida había perseguido ser mejor, no supo ver la diferencia entre la búsqueda honesta y la trampa perfectamente construida. La espada le fue poseyendo, lentamente, invisiblemente. Y cuando Fulgrim intentó rechazarla, ya era demasiado tarde. Mató a su hermano Ferrus Manus con sus propias manos, al único ser en el universo al que amaba como igual. Y en ese momento de horror, Slaanesh lo tuvo. No porque Fulgrim quisiera el mal, sino porque la búsqueda de la perfección sin límites ni moral siempre lleva al mismo sitio. Fulgrim, príncipe demoníaco de Slaanesh. Una historia de caída tan perfectamente construida que a veces parece que Slaanesh la diseñó así desde el principio, porque lo hizo. Hay algo que los sacerdotes del dios emperador no te enseñan en los templos, algo que la Inquisición clasifica con el nivel más alto de restricción. Y es esto: cuando muere un servidor del caos no descansa. Su alma no se disuelve en el Gruab como ocurre con la mayoría de los mortales. Se absorbe. Es engullida por la masa psíquica del caos al que sirvió y añade su energía, su identidad
lo que fue en vida, a la ya formidable potencia de esa deidad. Cada seguidor que muere por Khorne hace a Khorne un poco más poderoso. Cada hechicero que cae al servicio de Tzeentch añade su conocimiento a la consciencia infinita del gran conspirador. Cada vida que Nargel se lleva enriquece su jardín con una nueva semilla. Cada placer que Slaanesh extrae de sus devotos se convierte en parte de su hambre eterna. Imagina un soldado del Imperium, un guardia fronterizo en un mundo periférico. No tiene nombre en los registros, solo un número de regimiento. Pasa años luchando contra cultistas de Khorne en su planeta y un día los derrota. El último cultista cae a sus pies. El soldado sonríe, cree que ha ganado. Lo que no sabe es que la energía de cada cultista que mató, de cada caída, de cada grito, de cada muerte, ya está en el Gruab, alimentando a Khorne, haciéndolo más grande, más poderoso, más hambriento. Y el alma del propio soldado, cuando muera, sin ningún dios que la proteja, se disolverá en ese mismo Gruab que acaba de alimentar. No hay victoria limpia contra el caos, solo el tiempo entre una batalla y la siguiente. Esto es lo que hace que los dioses del caos sean verdaderamente invencibles. No puedes matarlos matando a sus siervos. Cada victoria contra el caos es también una derrota, porque cada enemigo que abates en el campo de batalla se convierte en la ofrenda que su dios necesitaba. Y es por eso que los dioses del caos no temen perder batallas, porque en su lógica retorcida, incluso la derrota es victoria. Incluso la muerte de sus propios ejércitos es alimento. Se supone que son aliados. En teoría sirven a la misma causa, la corrupción del universo, la caída del Imperium, el fin de todo orden. Y sin embargo, se odian. Se odian con una intensidad que trasciende la comprensión mortal. Khorne y Slaanesh, la violencia directa contra la seducción refinada. La brutalidad honesta contra la perversión elegante. Khorne desprecia a Slaanesh con una rabia tan profunda que la mera mención del nombre del príncipe oscuro en el dominio del dios de la sangre hace erupcionar volcanes de bronce en sus fortalezas. Para Khorne, Slaanesh representa todo lo que aborrece: la debilidad disfrazada de elegancia, el placer como sustituto de la fuerza real, la muerte sin honor. Para Slaanesh, Khorne es un bruto sin imaginación, un dios de una sola nota: matar, 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 sin apreciar la belleza del acto, sin saborear la experiencia. Su enemistad es la más visible del panteón, la más ruidosa, pero no la más peligrosa. Tzeentch y Nargel. Aquí la enemistad es más silenciosa, más profunda, más filosófica. Tzeentch es el cambio perpetuo, la mutación incesante, la idea de que nada permanece igual ni un instante. Nargel es el opuesto exacto, la aceptación de que todo se pudre exactamente igual que siempre se ha pudrido, que la muerte es inevitable, que el ciclo no cambia. Son opuestos tan perfectos que su guerra en el Gruab es la más encarnizada de las cuatro, y sin embargo, el equilibrio entre los cuatro no es estático. Ningún canon lo fija como permanente. En tiempos de guerra galáctica, Khorne crece hasta eclipsar a los otros. En tiempos de pandemia planetaria, cuando una plaga devora mundos enteros sin que nadie pueda detenerla, Nargel puede superar a todos sus hermanos. Y Tzeentch siempre conspira para cambiar ese orden. Siempre. A veces los cuatro se unen, cuando existe un objetivo suficientemente grande. A eso lo llaman el caos indiviso. Los cuatro actuando hacia el mismo fin, sin eliminar sus diferencias, sin perdonarse, simplemente tolerándose el tiempo suficiente para destruir algo que todos quieren ver destruido. La herejía de Horus fue el ejemplo mayor. 4 dioses, 4 agendas distintas, 4 maneras de corromper la misma galaxia, trabajando en paralelo, casi ganando. Y ese casi es todo lo que nos separa del fin.